¿Cómo estás? Bienvenido a otro programa de líderes donde hablamos, bueno, de esas cosas que nos interesan a los ciudadanos, pero que salen muy poco en los medios, pues la productividad, el empleo, los salarios, el crecimiento empresarial, el desarrollo tecnológico. Y hoy tenemos una invitada muy especial, así que bienvenidos. Espero que os guste el programa. Bueno, pues hoy ya hemos tenido a gente muy influyente. Hoy tenemos a una de las personas más influyentes del mundo y para mí es muy especial la entrevista porque además es muy amiga mía y la respeto intelectualmente y humanamente. Y tenemos a Rebeca Grispan con nosotros. Bienvenida, Rebeca. Carlos, encantada de estar aquí. Y contigo, todavía más especial. Bueno, Rebeca ahora mismo es, ¿no? Un nivel, no sé qué nivel estás, pero muy arriba de Naciones Unidas. Rebeca es la secretaria general de la UNTA, que ahora nos comentas qué es la UNTA, qué haces en la UNTA, que a qué nos dedicáis. Pero bueno, tiene un pequeño currículum que voy a resumir un poco porque si no, no tendríamos tiempo para el programa. Rebeca es economista, igual que yo, y ha derivado más a la parte de instituciones y política, pero sigue llevando una economista dentro y analiza los problemas como una economista y discute conmigo como una economista. Fue vicepresidenta económica de su país, que supongo que es difícil ya superar algo más en tu país, Rebeca. De ahí saltó, creo que estuviste en CEPAL, en el PNUD, en Naciones Unidas ya en circuito América Latina, secretaria general del PNUD, y de ahí saltaste a Madrid, que fue cuando nos conocimos en la Secretaría Iberoamericana, que hiciste una grandísima labor también en un momento muy complicado de América Latina y lo hiciste francamente bien, Rebeca. Y ahora eres secretaria general de la UNTAC y bueno, ya veremos, porque como estás, ¿no?, tan, con ese vigor y esa energía que siempre tienes, pues seguro que te tendré que hacer otra entrevista pronto y con más proyección. Bueno, bienvenida, Rebeca, y un placer hablar contigo. Muchas gracias, José Carlos, de verdad, y encantada de nuevo. La pasada por Madrid y la Secretaría General Iberoamericana fue un periodo realmente de gran aprendizaje, de mucho crecimiento, de mucha actividad. Hicimos muchas cosas y la verdad es que fue un periodo muy enriquecedor para mí. Y además he dejado muchos amigos por allá y sigue estando España ocupando un lugar muy grande en mi corazón. Muy bien. Bueno, esta cadena se emite en abierto por YouTube y tenemos muchos amigos en América Latina y en Estados Unidos también, hispanohablantes y muchos latinos. Así que estamos en tu entorno, Rebeca. Esto es a lo que te has dedicado toda tu vida, que es el ámbito latinoamericano, iberoamericano. Estás en la UNTA. Cuéntanos un poquito qué es la UNTA, que es el think tank de las Naciones Unidas. ¿Qué haces en la UNTA? ¿Cuál es tu labor en este mundo tan complejo que nos toca vivir? Sí, bueno, la UNCTAD es la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Y precisamente este año cumplimos 60 años. Wow. En junio celebramos nuestro 60 aniversario y tengo que decir que la UNCTAD en realidad es un producto de América Latina. Uno de los grandes impulsadores de esta conferencia fue Raúl Prebisch, precisamente en aquellos momentos donde muchos países estaban obteniendo su independencia alrededor del mundo, donde el comercio se veía como un elemento muy importante, donde había toda la negociación del GATT en aquel momento, que luego deriva en la Organización Mundial de Comercio. Y entonces es una institución que surge para buscar problemas al desarrollo a través de la economía, a través de no solo del crecimiento, sino de un comercio mucho más
justo, digámoslo así. Ahora hay labels de comercio justo, ¿no? Pero en aquel momento era tratando de que los países en desarrollo pudieran industrializarse, pudieran tener muchas más oportunidades a través de un comercio, de una inversión, de un financiamiento, de un sistema internacional que les diera esas oportunidades. Y por lo tanto, la UNCTAD desde el principio, pongámoslo así, fue una institución que nace para ver los problemas desde la perspectiva del mundo en desarrollo. Y eso seguimos haciendo hasta hoy en día. Bueno, qué interesante, Rebeca. Tú has sido una observadora privilegiada de esta transformación de esto que ahora se llama hiperglobalización, de un periodo desde los 80 de fuerte apertura comercial, de fuerte incremento de las inversiones, de los flujos financieros, desarrollo tecnológico, inteligencia artificial y dos incorporaciones como China y la India, de dos países tan grandes y tan potentes, todo Asia. Bueno, no hemos resuelto todos los problemas, pero evidentemente que ha sido un cambio muy, muy profundo. Tú has estado en instituciones con una atalaya privilegiada para observar y ahora entramos en un periodo otra vez de proteccionismo y estás en la UNTA, aquí en el comercio. ¿Cómo ves el mundo, Rebeca? Está muy complicado, ¿no? Muy complicado, pero déjame primero decir que efectivamente en el periodo de hiperglobalización bajó la pobreza en el mundo principalmente por la incorporación de China, ¿no? Nunca en la historia habíamos tenido un desarrollo tan acelerado y que había sacado a tantos millones de personas de la pobreza. Y ya no nos acordamos, ahora hablamos solo de los objetivos de desarrollo sostenible, pero antes de eso tuvimos los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Y muchos de esos objetivos se cumplieron precisamente en esa etapa que tú dices, donde hubo una evolución tan acelerada, ¿no? Y un crecimiento global también muy acelerado. Lo que pasa es que esa época quedó atrás. Yo creo que ahora, si lo vemos de alguna manera, estamos pasando de la época de hiperglobalización a una época que yo llamo de poliglobalización. Igual que este mundo es más multipolar, ya no es unipolar como lo tuvimos durante ese periodo, es un mundo multipolar. También en el comercio, en la inversión, en el desarrollo, tenemos varios polos, tenemos una proliferación, digámoslo así, de lugares que comienzan a emerger, los emerging markets o los que se llaman los mercados emergentes, un ejemplo de ello. Y por lo tanto estamos yendo a lo que yo llamo un mundo más poliglobal, ¿verdad? Donde tenemos varios centros y alrededor de esos centros distintas dinámicas económicas. Y esto puede ser una gran cosa, porque la descentralización de la economía global podría proveer un proceso más inclusivo de globalización. Podría. Ahora, el problema es que estamos en la disyuntiva de si nos vamos a ir por un proceso más descentralizado y más inclusivo que permita que la inversión, que el comercio efectivamente incorporen más países dentro de las oportunidades, o nos vamos a ir por una economía global más fragmentada. Y esa pregunta, José Carlos, está abierta. Una economía más fragmentada donde tengamos varios sistemas de comercio, varios sistemas financieros, varios sistemas económicos, de acuerdo a la investigación que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, podría representar un shock en la economía global de alrededor del 7% del Producto Global. Y para ponerlo en perspectiva, el 7% de reducción en el potencial del Producto Global son dos pandemias. Y yo creo que todos sabemos lo que la pandemia nos hizo, ¿no? Y lo que nos hizo retroceder. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Nos vamos a ir por un mundo más multipolar, más poliglobal, pero un mundo de cooperación y de multilateralismo, o nos vamos a ir por un mundo más fragmentado, más dividido
más enfrentado y en ese sentido con sistemas económicos que no son globales, sino que van a ser competitivos, ¿no? Y por supuesto que nuestra preferencia es obvia, pero pero no todos los instrumentos van a depender de nuestra voluntad, ¿no? Vamos a tener que convencer, vamos a tener que innovar para poder navegar mejor en este mundo nuevo, ¿no? Que se nos presenta después de la pandemia. Porque yo creo que todos somos muy conscientes de que la mayoría de los países del mundo no se han recuperado, ¿no? Tuvimos la pandemia, tenemos el impacto del cambio climático, tenemos el impacto de lo que fue, lo que nosotros llamamos la crisis del costo de vida, que coincide y se exacerba con la guerra en Ucrania. Ahora tenemos al comercio marítimo con disrupciones, no solo en el Mar Negro, sino también en el Mar Rojo, con un problema en el Canal de Panamá por el cambio climático. Entonces, tenemos lo que nosotros llamamos las crisis en cascada, para las cuales los países más pequeños y medianos no tienen el sistema de protección y de seguridad económica que tienen los países ricos o los países grandes. Pero yo, no sé tu percepción, Rebeca, pero yo desde que estudio economía, desde el año 91, siempre ha habido crisis, ¿no? O sea, sobrevaloramos las recientes porque, claro, son más próximas, ¿no? El ser humano para protegerse y ser feliz olvida las cosas malas del pasado. Pero bueno, siempre hemos estado en un proceso de cambio y de crisis. Tú eres, y es lo que más me gusta de ti, Rebeca, una persona pragmática porque siempre has estado en la gestión de las crisis y de los problemas, ¿no? Empezaste gestionando una crisis en tu país y has estado gestionando también la bonanza y las cosas buenas de la reducción de pobreza. Pero ¿cómo se gestiona ese mundo? O sea, hay una revolución tecnológica sin precedentes en mitad del siglo XVIII, desarrollamos la máquina de vapor, la energía, varias cadenas tecnológicas y China y la India se quedan fuera, atrasadas, y Europa y Occidente explotan, ¿no? Y más o menos ha habido dos periodos con dos líderes, uno Inglaterra y otro los Estados Unidos de América, y ahora vamos a un mundo no solo multipolar, Rebeca, también multicultural. Nosotros decimos que la era moderna empieza cuando Colón descubrió América y ya, y los chinos que les importará eso, si ellos tenían su edad ya moderna anterior, o sea que, y que todo empezó con el año cero cuando nació Jesucristo y los chinos son de Confucio, ¿no? O sea, quiero decir, tú estás en una visión, en Occidente tenemos una visión muy sesgada de lo que pensamos que es la realidad y ellos tienen otra visión sesgada de otra realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona eso, Rebeca? Tú, como, con una visión pragmática y política de gestión de cómo salimos del conflicto para ir a una solución no óptima, pero de mínimo malestar. No, vamos a ver, yo creo que si todos eh, eh, pensáramos inclusive solo en nuestro interés egoísta, deberíamos ir a un mundo de mayor cooperación, no de mayor enfrentamiento, aún desde un punto de vista de intereses nacionales, digamos, si viéramos el largo plazo. Si viéramos el largo plazo. El problema es si los incentivos están puestos solo en el corto plazo, ¿no? Y ahí hay la primera tensión, ¿no? Si vamos a ver más hacia adelante o si el corto plazo va a determinar esa sucesión de cortos plazos que no nos da un largo plazo estable, digamos, si eso es lo que va a predominar en la toma de decisiones. Pero déjame decir una cosa que me pareció muy importante de lo que dices en términos de las crisis. De todas las crisis siempre se sale. No hay una crisis que sea permanente, ¿no? La discusión realmente es con cuánto costo sales de la crisis, ¿no? Con cuánto costo humano sales de la crisis. Y realmente yo lo que veo en nuestra posición o en nuestra contribución es tratar de salir de la crisis con el menor costo humano posible, porque ese costo humano nunca se recupera, ¿no?
Cuando nosotros estuvimos en la crisis de los 80, la crisis de la deuda de América Latina, la década perdida, ¿no? Recuperamos los flujos económicos en alrededor de una década, pero los indicadores sociales los recuperamos 20 años después. Yeah. 20 años después. Los niños y los jóvenes que nacieron en el medio de la crisis nunca tuvieron una vida de oportunidades, ¿no? Y de eso es de lo que estamos hablando aquí. No estamos hablando de que vamos a estar en crisis permanente, estamos hablando de aminorar el costo humano de la crisis y de que el mundo tenga los instrumentos para poder tener esa base de protección universal que en momentos de shocks que no tienen que ver con una decisión que tú tomaste, ¿no? Porque la mayoría de los países que entraron en crisis en la pandemia y que no pudieron salir de ella, o del cambio climático, no es porque hicieron algo malo, ¿cierto? Es porque como países tenían menos instrumentos para poder gestionarla, ¿no? Igual que son los que reciben pues un impacto muy fuerte del cambio climático. Entonces, digamos, desde mi perspectiva, aquí lo que tenemos que empujar es no solo un mundo, como bien decías, porque yo estoy de acuerdo, de mayor cooperación y solidaridad, porque eso fue lo que nos hizo fuertes durante todo ese periodo de hiperinflación, donde hubo más cooperación, lo que llaman los 70 años de la Pax Americana, ¿no? No porque no había sufrimiento, sino porque efectivamente tuvimos algunos instrumentos que fueron desarrollados en el momento apropiado para poder dar una base de mayor protección, apoyo en los momentos necesarios. Hoy en día lo que estamos diciendo es que esos instrumentos ya no alcanzan. Tenemos que repensar cómo podemos recrear un sistema económico internacional que vuelva a abrir las oportunidades. Y esto hoy es más importante que nunca porque lo que vemos, digamos, en el panorama es una debilidad de la inversión y una debilidad en el comercio. Y bueno, la inversión y el comercio los países en desarrollo necesitan para salir adelante, ¿no? Si tenemos indicadores débiles, por lo menos yendo a estos países, ¿no? En inversión y en comercio, ahí es donde viene el tema del proteccionismo que planteabas anteriormente, ¿no? Vemos, por ejemplo, nosotros vamos a sacar un documento pronto donde mostramos cómo los países grandes y más avanzados están en un proceso de integración vertical, ¿no? Que va a afectar las cadenas de valor en el mundo, ¿no? Y va a afectar también dónde se genera el valor agregado. Habrá más oportunidades con ese tipo de modelo donde el comercio será tal vez de más bienes finales y no de tantos bienes intermedios que proveyeron toda la distribución en las cadenas de valor y en la posibilidad de los países de integrarse a las cadenas de valor globales. Bueno, estos son datos preliminares, pero si vamos en esa dirección, precisamente por el proteccionismo, pues habrán más países que se queden atrás y que no podrán participar de las oportunidades de este nuevo mundo, de esta nueva economía, de estas nuevas invenciones e innovaciones en la tecnología que están pasando en el mundo y que son impresionantes. Pero la pregunta es si podemos guiarlo a que no sea un mundo más concentrado, sino con una mejor distribución de las oportunidades para el bienestar de la gente. Bueno, qué interesante. Vamos a hacer un descansito cortito para publicidad y volvemos, Rebeca, porque la verdad es que está esto súper interesante la conversación. No os vayáis, que volvemos enseguida. Bueno, Rebeca, ya para acabar, y yo me quedaría aquí todo el día entero hablando contigo, porque está siendo súper interesante, pero bueno, nos tenemos que ver ya y hablar de esto y de muchas más cosas. Nuestros telespectadores son latinos, el mundo está muy complicado, pero nosotros somos latinos, incluyendo a los hispanohablantes y los latinos de América Latina, de Estados Unidos, América Latina, España. ¿Cómo ves
cómo nos posicionamos en este mundo bipolar, bicultural y cómo encontramos nuestro espacio, ¿no? Y yo creo que no tenemos el foco bien centrado. ¿Dónde está nuestro espacio y dónde deberíamos estar? Bueno, América Latina tiene una gran posibilidad ahora, especialmente yo diría, por un lado el sur tiene la posibilidad de la transición energética y de tener reservas de minerales críticos para la transición energética, que podrían ser una gran oportunidad. Y si aprendemos del pasado y agregamos valor a esos minerales críticos y entramos en toda esa transformación, no solo como proveedores de raw materials o de materiales sin procesar, sino como parte de los que vamos a generar una nueva economía con una matriz energética mucho más de renovables y mucho más sostenible. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. Y también hemos visto que hay una oportunidad para los países del norte, más cerca de Estados Unidos, porque hay un proceso de nearshoring que ha beneficiado a México, por ejemplo, y donde vemos que eso también podría proveer, digamos, oportunidades para el futuro, si hacemos lo que hay que hacer, ¿no? Y parte de lo que hay que hacer es que el tema de la innovación, de las nuevas tecnologías, de la educación de calidad, en nuestros países, de gobiernos competentes, ¿no? Que puedan tener una conversación con el sector privado, donde el tema de infraestructura volverá a estar sobre la mesa en nuestro continente. Nosotros somos un continente que hemos subinvertido en infraestructura y eso tiene que cambiar para poder efectivamente entrar con mayor vigor, digamos, en esta nueva etapa. Así que yo veo América Latina todavía en un momento en que puede salir de su trampa de ingreso medio, donde a Brasil y a México no les está yendo mal, dentro de un panorama internacional que no es excesivamente dinámico y por lo tanto uno ve sus números y le parece que lo están haciendo, que están creciendo a un ritmo por encima del promedio internacional. Brasil en este momento dirigiendo el G20 y por lo tanto poniendo de nuevo a la región en el mapa internacional. Así que yo veo muchas oportunidades en nuestra región, como siempre las ha habido. Entonces, el principal mensaje en esto es si vamos a procurar mayor integración que nos ayudaría a navegar mejor este mundo, porque este no es un mundo para andar solo y por tanto, si lográramos, si hiciéramos un mayor esfuerzo en esa dirección, creo que la región puede poner todas estas capacidades y oportunidades que vemos para una era de mayor crecimiento, de mayor sostenibilidad, porque ahora hay que hacerlo y de mayor inclusión. Bueno, pues así acabamos. La verdad es que ha sido una entrevista deliciosa, como siempre, Rebeca. No cambies nunca, necesitamos muchas Rebecas, ojalá pudiéramos clonarte, necesitamos lideresas con esa energía y esa visión y esa claridad en un mundo tan complejo. Y coincido contigo, el mensaje es de gran oportunidad. Como decía el gran Herodoto, tu estado de ánimo es tu destino. El reto de América Latina es la industrialización para que haya no solo más empleo, sino mejores salarios y menos desigualdad. Yo creo que ese es el gran reto de esta transición para nuestra tierra y para América Latina. Muchísimas gracias, te veo fantástica, Rebeca, y ya sabes que donde vayas y donde tengas un reto y me necesites, grita porque da gusto ir contigo y seguirte a donde vayas. Mil gracias, José Carlos. Ha sido un placer, como siempre. Gracias a todos y nos veremos en otro programa de líderes. No sé si con tanto nivel, pero lo intentaremos. Vamos a seguir trayendo grandes lideresas y líderes a este programa.